Buenísimo. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Evelyn, como me presentaron los chicos. Yo voy a estar hablando de enfermedades que se relacionan con los alimentos, es decir, que se curan con los alimentos, que la única indicación para estas enfermedades está abordada desde la parte de la alimentación, ¿sí? Cualquier consulta que vayan teniendo, yo no tengo problema que corten y que vayamos resolviendo, ¿sí? Vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de celiaquía, alergia a la proteína de la leche de la vaca y intolerancia a la lactosa, ¿sí? Bueno, arrancamos. ¿Qué es la celiaquía? Pasamos otra diapositiva. Tengo al asistente que me está pasando las diapositivas. Bueno, la celiaquía es una intolerancia permanente al gluten. El gluten es la proteína que se encuentra en el TAC. El TAC es el trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Entonces, todos los alimentos que tengan estos productos, digamos, en su interior, ¿qué generan? Que haya digamos, el intestino tiene como unos pelitos, que cuando hay una celiaquía, esos pelitos se rompen, queda como chatito el intestino, entonces no se pueden absorber los nutrientes. Los pelitos sirven para que justamente por el intestino se absorban todos los nutrientes. La celiaquía lo que tiene es que esos pelitos no existen, porque, digamos, se daña el tejido por el consumo del TAC. Una vez que se revierte ese consumo, los pelitos vuelven a aparecer. No imaginemos que es, digamos, distinto el intestino, sino que se modifica porque está enfermo cuando hay un consumo de TAC, ¿sí? Entonces, no se pueden digerir bien los alimentos y se generan, digamos, alteraciones, que ahora las vamos a nombrar, pero primero también voy a decir que la celiaquía se puede dar desde niños hasta adultos, ¿sí? No es necesariamente que solo sea en la infancia o solo en la adultez, se puede despertar en cualquier etapa de la vida. Pasamos a la siguiente. Nil, no sé si me están escuchando. Ahí estamos. Hay distintos síntomas, digamos, que se denotan en la enfermedad celíaca, que son los más comunes, son la diarrea crónica y el dolor y la inflamación intestinal, ¿sí? La distensión, tenemos la panza hinchada. Un síntoma que es un tanto más, digamos, poco común es la irritación de la piel, a veces que hay, digamos, alteraciones a nivel de la piel, y por lo que les comentaba de digamos, de las vellosidades del intestino, ¿qué pasa? Al no digerir alimentos es muy común que haya un adelgazamiento, porque no se digieren, entonces no hay alimento que no se digiere y adelgazamos. Hay un retraso del crecimiento por lo mismo, no se digieren nutrientes y el niño no puede, si es un niño, no puede crecer correctamente, y anemia, que también está ligado de la mano a la deficiencia de ingerir nutrientes, ¿sí? Que es el hierro, la anemia específicamente. Todo está de la mano de una falta de digestión de alimentos. El alimento pasa, por eso genera diarrea, porque es mucha cantidad y el intestino no puede resolver y entonces genera diarrea, ¿sí? Seguimos por la otra diapositiva. Bueno, ¿cómo se trata la celiaquía? Es un tratamiento 100% con la alimentación. No se toman medicaciones, no hay otro tratamiento más que hacer una dieta que no incluya gluten en su contenido, ¿sí? Gluten era entonces trigo, avena, cebada y centeno. Siempre tenemos que acordarnos de eso. El gluten se contiene en esos 4 productos alimenticios. ¿Qué pasa? No cumplir con la dieta libre de gluten o, digamos, retrasar la incorporación de esta dieta, es decir, sabemos que tenemos celiaquía y sigue pasando el tiempo y seguimos comiendo igual, genera complicaciones, que, bueno, como las pueden ver acá en la diapositiva, son todas en general están ligadas de la mano de la falta de digerir nutrientes. No hay una ingestión de nutrientes, es decir, la hay, pero a nivel de intestino pasan, que son la osteoporosis,
que genera riesgo de fractura, la baja estatura por el déficit de crecimiento, problemas dentales también por lo mismo, y anemia, como ya había nombrado antes. Seguimos por la siguiente. Bueno, ¿cómo identificamos alimentos que tienen gluten? ¿Sí? Hay alimentos que lo contienen naturalmente, que como hablamos son trigo, avena, cebada y centeno, y todos los productos que se elaboren con esto, ¿sí? Como por ejemplo, lo más común son los panes, tortas, galletas, pastas, como los fideos, los ravioles, los ñoquis, algunas bebidas como la cerveza, el whisky. No nos asustemos porque siempre está actualmente está la versión sin tax, ¿sí? Pero lo tradicional, si usted va a una panadería cualquiera y piden un poco de pan o eligen una torta, seguramente está elaborada con trigo, avena, cebada o centeno, ¿sí? Que son, digamos, nuestros cereales más base acá en el país. Pero en la actualidad existe otra variedad que está elaborada con otras harinas, o sea que hay hay pan para celíacos, sí, pero es específico. Pero bueno, lo aclaro porque, digamos, uno ahora está muy avanzado eso a nivel alimentario, pero bueno, el pan en todos lados es de trigo, ¿sí? Si van a una panadería cualquiera, hay que buscar el pan específico sin TAC, no es tan fácil. Está mucho más fácil de acceder, pero no está en todos lados. Y hay algunos alimentos que pueden contener TAC, ¿sí? Pero que es, digamos, no porque los tenga naturalmente el alimento, sino porque a veces está incorporado por un colorante, en el proceso de elaboración, por un colorante, un aditivo, un conservante, ¿sí? Como una golosina, un enlatado, fiambre, té, café, que a veces durante el proceso de elaboración se le agrega un producto contaminado o que tiene TAC, por eso el producto se considera que tiene gluten, ¿sí? No porque sea su naturaleza. Pasamos a la siguiente diapositiva, en los que vamos a ver los alimentos que son libres de gluten por naturaleza, ¿sí? Como las frutas, las verduras, los frutos secos, las carnes, todo tipo de carnes y huevos. Estos alimentos no contienen naturalmente gluten, ¿sí? Son alimentos sin TAC. Ahora bien, ¿cómo identificamos los productos elaborados que no tienen gluten? A través de, pasamos a la siguiente diapositiva, lo más fácil es a través del logo, ¿sí? En todos los paquetes que ustedes vean este logo que es sin TAC, hace referencia, digamos, a un alimento que es libre de gluten. Es como lo más sencillo para que identifiquemos alimentos libres de gluten, buscar el loguito en el paquete, ¿sí? Ahora bien, si queremos algo más seguro y estamos más específico buscando algo con lo que tenemos duda, podemos buscar, siguiente diapositiva, en la página de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Alimentarias, que, digamos, ahí ustedes pueden ver algún alimento que tengan, un paquete que tengan, pueden introducir el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, o el nombre de fantasía, la marca, y al buscar van a aparecer el listado de los productos que están corroborados por la ANMAT como libres de gluten y los que no, ¿sí? Pero bueno, lo más fiable, lo más rápido siempre es en busca del logo del paquete que es fiable, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más importante en la celiaquía? Porque a veces es fácil identificar alimentos que son naturalmente libres de gluten, cuál tiene, cuál no, o con el loguito decimos este paquete lo puedo comer, este no. ¿Qué pasa? Existe la contaminación cruzada, que se puede dar tanto en el almacenamiento como en la elaboración o el servido del alimento. La contaminación cruzada se da cuando, digamos, un producto con TAC o, digamos, o un utensilio o lo que fuese entra en contacto con un alimento sin TAC. Entonces este se puede contaminar, como puede que no, puede que sí, y el alimento que era naturalmente o que estaba aprobado por una entidad como libre de gluten puede empezar a ser peligroso, ¿sí? Por eso a veces lo más importante es que seamos conscientes de todos los procesos de elaboración para saber si un producto
es seguro o no, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es bastante gráfica, y podemos ver, digamos, las contaminaciones más comunes en una casa, ¿sí? Generalmente se busca un almacenamiento exclusivo, siempre buscamos como arriba por el hecho de que si, por ejemplo, tenemos arriba una harina de trigo, se nos rompe y se cae por todos lados y tenemos un producto sin TAC por debajo, se puede llegar a contaminar. En cambio, siempre como arriba está como un poco más resguardado, ¿sí? En la medida que sea posible, siempre que sea un espacio exclusivo para productos sin TAC, porque a veces la harina, por ejemplo, es muy, muy contaminante. Son polvitos que pueden estar por todos lados en la superficie, puede abrirse sin querer una bolsa y puede contaminar todo un sector sin TAC por tener una harina de trigo en el medio. Por eso siempre buscamos que sea un lugar exclusivo de guardado, en la medida de lo posible que sea por encima. Bueno, por otro lado tenemos ciertos, digamos, elementos de cocina, como la tostadora o la sanguchera, que preferimos que sean de uso exclusivo para alimentos sin TAC porque son muy difíciles de limpiar. A ver, podemos tener una olla y utensilios, si hacen una buena limpieza, se puede compartir para no tener dos ollas. Lo ideal sería tener dos ollas, una para alimentos con TAC y una para alimentos sin. Pero bueno, son superficies que se puede lograr un buen lavado y se pueden usar tanto para alimentos con y sin TAC. Pero una tostadora, por ejemplo, si ustedes miran, se llena de miguitas, o sea, es muy difícil asegurarnos un 100% que no entra en contacto, el alimento sin TAC no entra en contacto con nada que esté contaminado, ¿sí? Por eso ese tipo de elementos se usa de uso exclusivos de alimentos sin TAC, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que asegurarse de ollas siempre que sean en distintos tipos de cocción, es decir, por ejemplo, la olla, hacemos fideos y no se comparte el agua, no se comparten los utensilios con TAC y sin TAC. Primero generalmente intentamos primero arrancar por los sin TAC para que no genere una contaminación, pero bueno, siempre se busca hacer un buen lavado sin compartir agua, utensilios y bien separados, ¿sí? Porque hay veces que, no sé, o en una olla estamos revolviendo unos fideos con TAC y en la otra sin, y usamos la misma cuchara, y ahí ya estamos generando una contaminación. Lo mismo pasa con una tabla, a lo mejor cortamos unos fideitos con TAC y con el mismo cuchillo o en otro sector o en la misma tabla cortamos con. Entonces eso puede generar, ¿sí?, contaminación. Bueno, en cuanto a utensilios un poco más pequeños, como la batidora, que tiene las cuchillas abajo, también es importante que se logre un buen lavado porque puede llegar a ser peligroso. Son utensilios que son ahí, no son como la tostadora, que es imposible limpiarla a fondo, pero son utensilios críticos. Se busca que se haga un perfecto lavado de ellos antes de usar mezclados, ¿sí? Siempre lo repetí 1000 veces, pero alimentos con y sin TAC. Y para el horneado, siempre intentamos hacerlo en dos tandas distintas, ¿sí? Porque también, generalmente los horneados son de panes y las harinas son muy volátiles. Si por algún caso no se puede llegar a lograr esto, siempre intentamos que esté por encima, por lo mismo que nombré como las alacenas, que no haya una caída para abajo del alimento con TAC al sin TAC, siempre que el sin TAC quede por encima, ¿sí? Esto es como lo más básico en cuanto a contaminación cruzada. Tenemos que hacer conciencia de todo lo que toca un alimento con TAC, no toque el alimento sin TAC, ¿sí? O en su efecto que sea excelentemente lavado, ¿sí? Bueno, por la parte de celiaquía ya estaría, digamos, terminado el tema. No sé si tienen alguna pregunta, si me quieren contar alguna experiencia, si tienen alguien que concurra al comedor que tenga celiaquía.